¿Ya? ¿Qué habíamos hablado en la clase anterior? De la urea, el ¿cierto? Amoníaco, evaporación, selección catalítica SCR. ¿Ya? Ahí habla que el sistema de post-tratamiento de gases de escape, ¿qué es lo que busca? Netamente bajar las emisiones, independiente que sea un catalizador, DPF, AdBlue, ¿cierto? Regeneraciones, todo eso, siempre lo que busca es bajar la cantidad de gases contaminantes. ¿Ok? Y dice que esto, cuando se empezó a implementar a partir del año 1990, bajó un 96%. Es bastante. Es bastante para la cantidad total de emisiones. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacía el NOx en nuestro cuerpo? Cáncer, irritar las vías respiratorias, las mucosas, dejará lluvia, el CO2, todas esas cosas. Aquí tenemos estos componentes que conforman el sistema para disminuir las emisiones contaminantes: el catalizador, el filtro de partículas, el SCR y la EGR. Ahí hay un gráfico que en base a la inyección tenemos distintas cantidades o distintos productos que son nocivos, obviamente. Con la inyección adelantada, que sube, no. Con la que no. Y la inyección atrasada, hidrocarburos. ¿Qué significa cuando es adelantada? ¿Cuándo salta la inyección? ¿Antes o después del PMS? Antes, ¿cierto? No es a mitad de carrera, nunca es tanto. ¿Cierto? Porque, por ejemplo, todos los adelantos de inyección, ¿cierto? Son grados, ¿cierto? Se van en base a grados. ¿Y cuántos grados pueden ser? 6, 7, 8, 10, 12, lo que estime el fabricante, ¿cierto? ¿Qué pasa si es 90 grados antes, como decía usted? No sé. Es mucho. Mamá va a tener cuña hidráulica. Va a tener problemas de picado, hasta peleo, ¿cierto? Es lo que se dice. ¿Cómo? Desempate y cosas así, ¿no? O sea, un funcionamiento irregular. No es que tenga buena espalda. Se entiende que es más irregular el funcionamiento. Dice que las partículas de hidrocarburos son formadas ¿cuándo? Dígame. Cuando está la inyección adelantada, ¿qué pasa? Suben, ¿no? Sube el NOx. Eso viene El NOx. Cuando está atrasado los hidrocarburos. El combustible frío y no atomizado inyectados en la área de la llama. La presión o la temperatura cae bruscamente en el cilindro y la falta de oxígeno en algunas áreas de la cámara de combustión. En base a eso se genera los HC. Además de obviamente tener problemas mecánicos, ¿cierto? Si tenemos problemas mecánicos también aumentan los HC. ¿Por qué? ¿Por qué aumentan los HC si yo tengo un problema mecánico? Que no se quema. Porque no se quema el combustible como corresponde. ¿Qué más? ¿Ese qué problema sería? ¿Qué cosa? ¿Por qué no se quema el HC en un problema mecánico? Pero ¿a qué problema específicamente? Compresión, ¿cierto? Porque estos motores son en base a compresión. ¿Qué más? Baja temperatura en la cámara. Baja temperatura en la cámara. Poco aire. Poco aire. Mucha temperatura en la cámara. Mucha temperatura y tenemos muchos NOx, ¿cierto? Pero problema mecánico. Aparte de las temperaturas. Una válvula que está un poco abierta. Una válvula que está abierta, o sea, falta regulación de válvula, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Inyector? Inyector. Un inyector con la tobera defectuosa, ¿cierto? Que la aguja esté cavitada, esté erosionada, que esté goteando. ¿Qué más? Todo lo que provoque Y si yo tengo una compresión como corresponde, y si tengo un inyector que está espectacularmente hermetizado, y pulveriza bien a la presión de que corresponde, si le hago unas pruebas de retorno y está espectacular, ¿qué más podría detonarme que se dispararan los HC? El aceite. El aceite, hablamos de problemas mecánicos, ¿cierto? Pero cuando generalmente tenemos problemas de compresión, ¿cierto? Uno dice anillo, ¿cierto? Pero también pasa una mayor cantidad de aceite, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otro problema mecánico? ¿Por qué se pasa el aceite? ¿Qué más tenemos? El turbo. El gruñido que se puede, ¿cierto? ¿Qué más?
Retenes de válvula, algo súper sencillo. ¿Ya? Entonces todas esas cosas hacen que obviamente los HC se disparen. Habla ahí también de las funciones de un catalizador, ¿ya? De oxidación, que es la reducción de emisiones de hidrocarburos y emisiones de CO. También la reducción de la masa de partículas y la oxidación del óxido de nitrógeno y el dióxido de nitrógeno, utilizado como quemador catalítico para el aumento de la temperatura de los gases de escape. Esto es hecho con post-inyección o inyección en un sistema de gases de escape. Funcionamiento del DPF. Este DPF se compone de estos componentes que están en la parte interna. ¿Ya? Ahí tenemos el sensor de presión diferencial, ¿cierto? Tenemos el catalizador por oxidación. ¿Cómo funciona el sensor de presión diferencial? Tenemos el sensor, ¿cierto? En el cual tenemos dos señales, ¿cierto? No son señales eléctricas, ¿cierto? ¿Qué señales son? Presión, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa? Este sensor compara la presión de la entrada y la presión de la salida. ¿Y para qué sirve eso? ¿Qué logramos con eso? Para ver la obstrucción del DPF. Ahí se ve la obturación, ¿cierto? Si es que está saturado este DPF. Y en base a eso, esto transmite una señal y se transforma en un DTC, ¿cierto? Y automáticamente usted, obviamente, con la herramienta escáner, va a saber que tiene un problema. Ahora, en algunos camiones o en algunos vehículos, ¿qué es lo que pasa? Automáticamente sale la señal o la alerta luminosa, ¿cierto? En base directamente a las emisiones de gases contaminantes. No lo aparece como un código de falla normal, ¿cierto? Aparece con el símbolo. ¿Ok? Hay algo bastante importante. Por ejemplo, cuando trajeron estos sistemas de DPF, todo eso, sistemas con RAI, lo primero que pasó, ¿se acuerdan del combustible que estaba contaminado, que tuvieron que ponerle un filtro con mayor cantidad de micra? ¿Qué es lo que hacían? Producto de la ignorancia, ¿cierto? ¿Cuál es el asunto? Que utilizaban un aceite incorrecto. El aceite es la vida del motor, ¿cierto? La mantención, ¿cierto? Bien eficaz, como cualquier máquina. Pero ¿cuál es la trama? Que venían los vehículos, los motores venían con aceites sintéticos, ¿cierto? Y llegaban aquí a Chilito, ¿y qué hacían los chilenos? Le ponían aceite mineral. Pero funcionaba bien. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No, ¿hasta cuándo? Generaba mucha ceniza, mucho hollín. Y por consiguiente, ¿qué es lo que pasa? Se obturaba, po. Y después tenían problemas con las emisiones, contrapresión, baja potencia y todo lo que acarrea este problema. Pero era directamente por la ignorancia. Obviamente que si usted compra un galón, ¿cierto? De aceite sintético, ¿cuánto cuesta? ¿Como 80.000 pesos más o menos? Debe andar por ahí, ¿cierto? Hace tiempo no había DPF todavía. No, pero cuando empezaron a llegar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuánto sale el aceite mineral? La mitad. La mitad, o un tercio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se lo echaban porque era obviamente mucho más barato. Pero empezaban a morir todos estos sistemas porque no están diseñados para ese tipo de aceite. Acuérdense que este aceite mineral tiene un alto contenido de ceniza y por eso se obstruyen también los DPF. ¿Ok? Aquí van a hablar de las fases de regeneración del DPF. Uno, tenemos el precalentamiento. ¿Cuándo se ejecuta el precalentamiento? No, sí, pero por ejemplo dice ahí, fase 1, precalentamiento. ¿Cuándo se ajusta eso? ¿Cuándo empieza eso a funcionar? Cuando se empieza a revolucionar. Se empieza a sobre-revolucionar. A subir la ¿Cómo se revolución. sobre-revoluciona? Con la inyección. No, pero no se sobre-revoluciona. Se revoluciona, porque si se sobre-revoluciona está fuera del límite. Sobre-revoluciona, no sé, puede dar 9.000 vueltas. En el caso de un camión, no sé, 3.000, 4.000 vueltas. ¿Ok? Dice que el módulo ajusta el intervalo de tiempo y la duración de la post-inyección para aumentar la temperatura en el convertidor catalítico, en el conversor. ¿Cierto? Ahí tenemos el gráfico donde sale la preinyección, la inyección principal, la duración y la post-inyección. ¿Para qué? Para ejecutar la fase de ¿qué? De precalentamiento. ¿Cómo está ahí? Fase 2. Regeneración. Hay distintos tipos de regeneración, ¿cierto? Sí. Sí. ¿Qué pasa en la fase 2?
Regeneración. Regeneración. Sí, pues la fase 2 Se mantiene una temperatura estable. llega a una temperatura, un pic más o menos, ¿cierto? ¿Cuánto dice la leyenda? 600. 600 grados, ¿cierto? Y se comienza el quemado de hollín. Existen en la actualidad distintos tipos de regeneración. Ahora entramos a los tipos en sí. Tenemos la regeneración pasiva. ¿En qué consiste eso? Se me queda mirando siempre. Prestamos atención. Ya. Ya. ¿En qué consiste la regeneración pasiva? O sea, tenemos un tipo de situación, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto prácticamente se ejecuta en movimiento, ¿cierto? En un ciclo de marcha, ¿cierto? Como dice la leyenda. Dinámico, ¿cierto? Solamente que se llama pasiva, en este caso, claro, en uso, en funcionamiento del vehículo, ¿cierto? Habla que es más o menos la tercera marcha, que ¿cierto? Es como la que se ocupa más en ciudad, ¿cierto? La regeneración activa. ¿Cuándo comienza eso? Sí, está como al revés, ¿cierto? El mismo vehículo detecta que ya está. El mismo vehículo detecta que está saturado el filtro, ¿cierto? Por algún motivo, el que sea, ¿cierto? Está saturado. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento? Dice que el vehículo está en ralentí, ¿cierto? O sea, como que se restringe el vehículo. Como que se restringe, ¿cierto? Pero algo adicional. Ahí pasa más o menos lo que dice usted. Que el vehículo está, es como cuando está frío el vehículo, ¿cierto? Que usted lo deja en ralentí y siempre queda un poquito a 1000 revoluciones, ¿cierto? Para que se caliente. Así empieza el sistema de este tipo de regeneración. Se va como a 2500. 1200. Liviano. Pero un vehículo, claro, pero un vehículo mayor queda como en 1100, 1200. ¿Ya? Y el otro tipo de regeneración es la regeneración forzada. Y usted automáticamente tiene que meter la herramienta escáner. ¿Ya? En algunos tractocamiones, generalmente en los DAF, ¿ya? Tiene un monitor, obviamente, en el display de instrumentos. Tiene el velocímetro, el tacómetro y al medio tiene un display, ¿cierto? Y dice regeneración forzada activada. O sea, regeneración activa activada. Entonces, sí, sale un testigo similar a ese. Y usted tiene una botonera. Y es que sale como que tiene un signo de exclamación. Porque hay uno que igual que ese que sale. Pero es que exclamación, como que tiene un DTC. Sí. Está arrojando alguna falla. Pero y cuando es solo le dais arranque, se prende y después y se después se apaga. apaga. Pero ese sería como un reconocimiento de las unidades, cuando usted le da contacto y Ah, empieza ya, a prender como- todas las luces, igual como después lo se ya. apaga y después te la da arranque, ¿cierto? Pero este no se quita hasta que tú ya le diste Le di arranque. un rato. Sí, exactamente. Porque es un chequeo tanto de manera en contacto, por así decirlo, y con el vehículo en funcionamiento. ¿Ya? ¿En qué estaba? Ya, en el DAF. El DAF dice, y trae algo así similar a un semáforo. Tiene algo parecido como un dial, ¿cierto? Sale verde, una franja pequeña que es amarilla y una roja. Cuando está en la zona verde, estoy hablando de los camiones DAF, usted aprieta el botón de la regeneración y el vehículo no lo deja. Dice regeneración cancelada, no necesaria. Aunque usted lo apriete porque tiene un botón. No tiene material o está dentro del límite permisible. Cuando está en la zona amarilla, dice detenga el motor, o dice oríllese, cualquiera de esas dos cosas, y dice necesario regenerar. Entonces usted tiene que orillarse, ¿sí? Donde esté. ¿Por qué? Porque si no, también, ¿qué es lo que pasa? Empieza a limitar el problema de la potencia. El par motor se reduce. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Necesariamente tiene que orillarse. O si continúa la marcha y no tiene un lugar donde estacionarse, continúa, pero a mirar el par. El par baja. ¿Ya? Y ahí usted se estaciona y aprieta el botón y se regenera. ¿Ya? Ese proceso más o menos en ese tractocamión se demora más o menos entre 40 y 60 minutos. Una hora y está. Una hora y... ¿qué más?
¿Ya? Un tuto. Claro, sí, demás. Y lo otro, que ya es la regeneración forzada con el computador, con el escáner, usted tiene un rango más o menos de 60 a 80 minutos con la herramienta para efectuar la regeneración. Obviamente que hay unos pasos que te dicen, ¿sabes qué? Que ejecute la regeneración forzada en un lugar completamente ventilado, que ojalá que el vehículo no esté cerca de otro ni de ningún artefacto inflamable, porque si no, claro, porque las temperaturas alcanzadas son de 800 a 600 grados. Acá en negro. No que hay negro, pero... No, sí, a mí me pasó. Sí, pero sale humos azules porque empieza a quemar todo lo que está Yo le dentro de hice, TPF. yo le hice una regeneración a una Land Travel. ¿Ya? Con atrás tenía una Fiat, una Fiorino. ¿Ya? Y yo también. Yo todo aquí nada. Fase 3, enfriamiento. Dice que ese hollín, ¿cierto? Que es quemado y todo eso, sale una porción al exterior, obviamente. ¿Y qué es lo que pasa con el resto? Empieza el funcionamiento de la válvula de EGR. ¿Y cuál es la función de la EGR? Al igual que como los sistemas, recircular los gases. ¿Para qué? Para bajar las emisiones contaminantes. ¿Ya? Y así después todo quede funcionando como corresponde. Ahí tenemos un esquema de sensor de presión diferencial. Tenemos los componentes, la placa de silicio, las conexiones eléctricas y la entrada y la salida, ya sea del sensor de entrada y de salida. ¿Ya? Obviamente que el sensor, usted lo nota y entran mangueritas, ¿cierto? Unas mangueras que son cortitas, que son especiales para temperatura, pero del catalizador o del DPF salen cañerías, producto de la temperatura. Y en algunos casos la contaminación es tal que hasta las cañerías están obturadas. No sé si lo han notado, pero se nota. ¿Ya? Si usted tuviera la oportunidad de verlo, las cañerías de repente se obturan también. ¿Ya? Y como hablábamos anteriormente, este sensor es el encargado de decirle, mediante una señal eléctrica, al módulo que necesita una regeneración y que el DPF en sí está obturado. Sí o sí. ¿Ok? Ahí tenemos nuestro querido sistema SCR, ¿cierto? Con nuestro AdBlue. ¿Y qué es lo que hacía el AdBlue? Tenía una mezcla, ¿cierto? De urea con agua destilada, ¿cierto? Que era refrigerada. ¿Por qué? Porque era en base a agua, si no se iba a congelar, ¿cierto? Esta solución, ¿cierto? ¿Qué hacía? Se inyectaba en el sistema y ¿qué se hacía? Se evaporaba y se convertía en amoníaco. Y ese amoníaco neutralizaba los óxidos de nitrógeno. Y así funcionaba. ¿Ok? Ahí tenemos los componentes, ¿cierto? El convertidor de oxidación, sensores de temperatura, unidad de inyección, conversor catalítico, sensor de temperatura, sensor de NOx, conversor catalítico. También hay más de un sensor de temperatura. Ahí generalmente muestra uno, pero también hay dos. Hay dos o hay tres, dependiendo, ¿cierto? Uno en la entrada, exactamente, para verificar que haga el proceso como corresponde. Si tenemos mayor, si tenemos mayor porcentaje de saturación, ¿qué va a pasar con la temperatura? Si tenemos problemas de saturación del DPF, la temperatura se va a disparar, ¿cierto? O sea, no se va a disparar a un límite irracional, ¿cierto? Pero va a pasar por el máximo del límite permisible y automáticamente, al tener esos dos valores, usted va a decir, efectivamente necesita una regeneración este componente. Ahí hablamos de la EGR también, como hicimos hace poquito, y la misión es pasar una porción de gases quemados directamente a la emisión. Obviamente que esta EGR se abre, no pasan todos los gases quemados directamente de nuevo hacia el múltiple de admisión y luego los cilindros, sino que previamente se enfrían. Tiene un enfriador, ¿cierto? Y este se enfría con el mismo refrigerante del motor. Aparte de recircular esta cantidad de gases que ya están quemados, ¿cierto? Y prácticamente no sirven para nada, porque ya están quemados. ¿Cuál es la misión de la EGR? ¿Usted enfriar qué? Enfriar los gases, po. ¿Por qué? Porque las altas temperaturas producen el NOx. Entonces cuando la... Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Esta EGR se abre, estos gases pasan por el enfriador, obviamente se enfrían, y llegan de nuevo
y enfrían la cámara de combustión y bajan los NOx. Esas son las dos funciones que tiene. Bajar los gases contaminantes y enfriar la cámara de combustión. Dice que la regeneración de zinc tiene unos pasos, ¿cierto? Hablamos de la regeneración activa, pasiva, forzada, ¿cierto? Pero no es llegar y poner el escáner, efectuar el diagnóstico y poner la regeneración. Explícalo. Dice que primero, El escáner explica todo antes de hacer. claro, está el por qué, el paso a paso, da como un árbol de diagnóstico, ¿cierto? Primero hay que fijarse en el nivel de aceite. ¿Cuál es lo extraño cuando tenemos un DPF con obturación o tapado? Alto nivel. ¿Ah? Alto nivel. No. Alto nivel. Alto Sube el nivel del aceite. ¿Y por qué sube el nivel del aceite? Porque se Pasa está combustible. ¿Ah? Se pasa el combustible. Se pasa el combustible, pero ¿cuál es la relación técnica? Ah, porque se hace como un lavado de. ¿Cuál es la razón técnica? Si está bien lo que me dice usted. Porque tiene mucha más inyección. ¿Por qué? Porque la Porque está tratando de computadora. hacerse una autorregeneración. Porque quiere hacerse una autorregeneración y en base a eso, ¿qué necesitamos? Quemar esa cantidad de hollín, ¿cierto? Para que desaparezca. Por consiguiente, claro, aumenta el pulso de inyección. Pero cuando está muy obturado, ¿qué es lo que pasa? Ese combustible que está atomizado, ¿cierto? Pasa a través de las paredes del cilindro y se mezcla con el aceite. Y por ende el nivel de aceite sube. Acuérdense que el diésel con el aceite son prácticamente de la misma familia. Son hidrocarburos los dos. Entonces, sin afectar el desempeño del motor, ¿cierto? O sea, prácticamente, porque usted sabe que lo licúa, ¿cierto? Baja su viscosidad. Pero aumenta el nivel. Esa es la razón técnica de lo que pasa. Trata de regenerarse, inyecta más combustible para que queme la ceniza o el hollín que está en el escape, o sea, en el catalizador, y al no poder hacerlo, una porción de combustible pasa por entre medio del anillo y la camisa y se mezcla con el aceite. Y por ende, sube el nivel. ¿Ya? Obviamente que ese aceite no es de un diésel. Sí, está muy Está dorado. muy limpiecito. Ahí ya saben los pasos, ustedes ya lo saben, análisis de los códigos de fallo. Después dice DPF SCUT más. ¿Qué significa eso? Masa de saturación. Como el porcentaje de saturación. El porcentaje de la masa de hollín calculada, ¿cierto? Ahí te sale obviamente en peso, Claro. ¿cierto? En gramos. En gramos, ¿cierto? ¿Y cuántos gramos serían los 18 y tanto? 18, ¿cuánto era? 18.5. El límite, ¿cierto? Que tiene el DPF. Sí, el ¿Pero permisible, también es por gramo? ¿cierto? ¿También es por gramo? Sí. Ahí, bueno, ahí obviamente que usted ya interviene ahí el vehículo, si la herramienta es Tracker, analiza el DPF, lo saca y se va a encontrar con esa atrocidad. Como decía, hay hombre. Está contaminado y está destruido. Me quedo Profe, contento. ¿es necesario que ese combustible? No hay sistemas que pueden echar un inyector que lo retire después de la cámara de combustible? Para evitar eso. Sí. Ya, ¿no? Mire, ¿sabe que yo vi un sistema de corte pero era con agua? Con agua. Porque si tenemos el problema que vuelve los anillos, lleva el aceite, ¿se puede tirar después? Lo que pasa es que, usted dice por la, cuando detecta que está muy, por el asunto que sube el nivel de aceite, ¿Tirar después? Pues es lo mismo. Sí, pero también cabe un problema porque uno piensa, ¿sabe qué? Que ese combustible es tanto, no puede regenerarlo, pero quiere hacerlo. Entonces, ¿qué pasa si el inyector manda mucha cantidad de aceite y genera un lavado del cilindro? Y borra la película del aceite. También tendríamos un problema mecánico, se agriparía esa camisa, ¿cierto? Pero generalmente no pasa. Pero uno piensa al tiro, ¿no? Lo diluye, borra la película de aceite, automáticamente se va a agarrar el pistón con la camisa. Igual es así. Es que claro, el combustible no es como la benzina, ¿cierto? Siempre deja una película. Acuérdense que la bomba elevadora de presión, ¿con qué se lo comunica? Con lo mismo. La inyectar igual, pero... En caso de tener todo en perfectas condiciones, aplicamos regenerar el DPF, ¿cierto? Obviamente que en base a los parámetros que tenga el vehículo, usted no va a poder regenerar un vehículo que tenga 20 grados de temperatura, ¿cierto? Tiene que tener presión de aceite, tiene que tener temperatura del agua y en algunos casos temperatura del aceite, obviamente, ¿ya?
Y después usted le pone OK. Y ahí usted obviamente tiene que alejarse, si no va a dejar a todos tirados como este caballero que está aquí. O puede quemar. Por ejemplo, imagínese usted, este caballero dijo que dejó la escoba con piedra, con una camioneta. Así con una camioneta. Ya, con una camioneta. Imagínese lo haga con un tractor, o sea, con un tractocamión. Y Sí, lo podéis parece repetir. incendio, parece una locomotora. Es grotesco, ¿cierto? Sí, como en Orellana, las carreras, una cosa así, ¿no? Pero no es tan negro. Ah, Ya es como más azulado, porque acuérdense que está quemando todos esos residuos, la cantidad de aceite y todas esas cosas que quedan incluidas en el DPF. Jóvenes, hasta entonces. ¿Alguna consulta? Ya. El tiempo de regeneración. Generalmente en los tractocamiones va de 60 a 80 minutos. ¿Ok? Y va a depender del nivel de saturación que tenga este, ¿cierto? Porque mientras más saturado se va a demorar más. En algunas oportunidades usted ejecuta la regeneración, pero no es capaz del sistema de Profe, limpiar todo eso. en maquinaria el DPF tiene una vida útil. Todo tiene una vida útil. Sí, pero es más acortada. Es más corta, sí. Es que lo que pasa es que usted tiene que tener un parámetro, porque por ejemplo, este caballero dijo que le hizo la regeneración en la camioneta, ¿cierto? Pero la camioneta, por ejemplo, ¿a los cuántos kilómetros se lo hizo usted? 200.000. Ya. Eso que hizo la camioneta, ¿de qué año era? Fue como 2019 por ahí. 2019. Para viaje más o menos. Nada, todo el día para allá. El tractocamión por lo general anda más o menos 100.000 kilómetros anuales. 100.000 kilómetros anuales. De hecho, un bus normalmente lo Eso- están viendo como que está bien en sus tiempos a los 500.000. Claro, o sea, primero tienen que tener en consideración que un camión o un tractocamión está diseñado para 1.000.000 de kilómetros. Esa es la vida útil, 1.000.000 de kilómetros. Y generalmente lo hacen 5 años, dependiendo de la ruta. 105, 8 años. Ahí es el 1.000.000 de kilómetros más o menos. Y esa es la vida útil. ¿No puedes usar de abajo? No, no. No, No, lo que pasa es que si usted Es como tiene un los contrato, planos. lo que pasa es que si usted tiene un contrato, su cliente le va a decir, ¿sabe qué? Necesito 20 buses. Entonces usted se compra los 20 buses. Pero el contrato, si después de nuevo se llega a ganar la licitación, las licitaciones son cada 5 años más o menos. Por ejemplo, el parque automotriz de Chile o de Valparaíso ya eran las micros antiguas. Po. Sí, es verdad que están destartaladas, pero no son viejas. Y creo que el máximo son 10, me parece. Para los rurales son 15. Y no hay más. Y en el caso de los tractocamiones es exactamente lo mismo. Ahora, si usted lo va a trabajar en el puerto, no va a tener límite porque hay camiones muy viejitos que todavía están moliendo. ¿Cierto? Uno Scania 112, ¿cierto? Uno International del año cohete. ¿Cierto? Pero por ejemplo, si usted le presta servicio a ENAP, a Codelco, a Lipigas, a Gajo, le va a pedir siempre flotas nuevas. ¿Para qué? Para disminuir el porcentaje de fallas grandes, ¿cierto? Y que tenga solamente las mantenciones preventivas, correctas. Nada más. Después de ese tiempo empiezan a fallar Lo que pasa es que mientras más tiempo pase, la cantidad de panas, suben y por consiguiente se encarece el servicio de mantenimiento. Son como los 3 años de garantía que te dan en un Lo vehículo. que da la marca, claro, o 100.000 kilómetros. En este caso sería el 1.000.000 de kilómetros. 2000. En este caso sería el millón, ¿cierto? Ahora, obviamente que hay camiones con mucho más kilometraje. Y de hecho hasta los mismos buses porque dan 15 años para transporte público, Sí. después lo podéis pasar 5 años a transporte privado Sí. y después de uso familiar. Claro. Pero el asunto es el siguiente, que todos esos camiones son o sea, todos esos vehículos son de trabajo. Sí, pues son de trabajo. Entonces tiene una cantidad de kilómetros impresionante. Y ahora, no porque tenga 1.000.000 de kilómetros la máquina va a estar mala. Va a andar bien. ¿En el diésel no Sí, aplica eso? sí, pues. O sea, no aplica eso cuando vehículos de benzina tiene 200.000 o tiene mucho. En el diésel es distinto. Es distinto. ¿Por qué? Porque es un motor construido de manera más robusta para soportar mayor cantidad de presiones, ¿cierto? Es como un motor para trabajar. Es un motor para trabajar, exactamente. Lo que le asustan con el kilometraje de un diésel porque no saben, ¿no? O sea, es que lo que pasa es que generalmente los diésel lo ocupan por su eficiencia energética. Son económicos.
¿cierto? Tienen más torque, ¿cierto? Tienen más potencia, ¿cierto? Usted lo puede cargar, obviamente, ya sea colectivo, ya sea micro, ya sea también 3/4, lo que sea. La única Pero hay que hablar cosa mecánica de se las vehículo manos. liviano, ¿verdad? A 2000, 2500. Sí. En el caso de un vehículo mayor, son prácticamente 1500 revoluciones. Ahora, ¿saben cuál es el problema más grande? Que los vehículos que son manuales o mecánicos, usted puede conducir, puede hacer esa gestión, ¿cierto? Ahora, si es automático, obviamente usted me dice, sí, que le pongo el modo manual, ¿cierto? O mecánico y yo lo paso a esa revolución. Pero en los tractocamiones, los cambios se pasan a las 1100. Es súper bajo. Pero ese rango que tiene en verde, ¿no? Sí, el rango en verde. Si se pasa Pero por ¿cuál es ahí, el problema? Que el camión viene así, por defecto. Claro que usted lo puede manejar, le puede subir, le puede bajar cambio, a su antojo, ¿cierto? Puede cambiar el modo de conducción, ya sea, si le pone el modo eco, va a pasar los cambios súper bajos. Y eso técnicamente en la jerga se llama arrastrar el motor. Lo arrastra, cuando anda a revoluciones muy bajas, ¿cierto? Pero va cargado, porque son vehículos de trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Para obtener la potencia requerida, ¿qué es lo que pasa? Siguiendo las revoluciones bajas, lo mismo que explicamos en la clase pasada. No, agarran la potencia que necesita. ¿Usted qué es lo que va a hacer? Va a inyectar más, po. ¿Ya? Y va a generar más cantidad de gases contaminantes. No así si usted lo pasa de manera manual, porque lo va a hacer en el peak máximo, no sé, 1400 RPM, ¿cierto? Que es lo ideal, ¿cierto? Así el camión no se queda, o el bus, o lo que sea, no se va a quedar. Lo mismo pasa con las camionetas. Si usted la trabaja, toda la gente piensa que cuando anda con muy pocas revoluciones va a andar súper económico. El graso error, po. Ese es el problema, genera un daño. Eso aplica ya para los bencineros, ¿no? Mire, Andar a bajas revoluciones. mire, a bajas revoluciones va a ser exactamente lo mismo, pero con distinta cantidad de gases contaminantes. ¿Ya? Porque usted igual para obtener la potencia va a tener que pisarlo más. Entonces va a gastar más, ¿cierto? En vez de bajar una marcha y seguir, ¿cierto? O sea, más cantidad de revoluciones es proporcional. ¿Por qué? Porque usted pisa las revoluciones, va a tener la cantidad de combustible correcto y la cantidad de aire correcto, soplado por el turbo, ¿cierto? Pero si anda muy bajas revoluciones, ¿qué es lo que va a hacer? Va a pisar y va a tener un desfase, como el lag, ¿cierto? Va a tener ese desfase. Y por eso en algunos casos le tira bocanazos de humo negro, por el desfase. ¿Alguna otra consulta, chiquillos? El humo negro te puede también decir que la persona maneja mal, que por ejemplo... Es que lo que pasa es que el humo negro puede ser porque haya un desfase, ¿ya? o porque esté inyectando mucho combustible por Ya, un motivo. pero ese desfase es cuando andáis manejando a baja revolución. Sí. Siempre sale por ahí. Pero es el frontal, ¿cierto? Pero con un cargador. Claro. Lo pisa, inyecta mucho combustible y lo queda corto del aire.